¿Qué pasa con la Iglesia? ¿Qué diferencias observamos respecto a la visión y al modo de percibir la Iglesia? En la Iglesia del Vaticano I, que es la Iglesia del Padre Enrique, los cristianos consideran, y sobre todo el clero, la Iglesia como sociedad y estructura perfecta. Lo vamos a encontrar esto en algunos de los textos del Padre Enrique. Es una Iglesia jerárquica y piramidal, que por otra parte se identifica con el reino de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, la Iglesia del posconcilio y la de Francisco, que es la que vivimos nosotros, la Iglesia es considerada y vivida como pueblo de Dios, como comunidad de comunidades en el mundo y para el mundo. Signo, eso sí, y sacramento del reino de Dios. La nuestra es una Iglesia que promueve el ecumenismo y el diálogo interreligioso y la opción preferencial por los pobres, frente a la Iglesia de ayer, que era una Iglesia dogmática y defensiva, que practicaba el anatema y la exclusión de herejes e infieles. Durante el siglo XIX, la salvación eterna de la propia alma era la finalidad de la pastoral y de la actividad creyente, y la salvación de los otros la finalidad de la misión. Hoy, en nuestra Iglesia, la salvación es entendida de una manera más global, como liberación total de todas las opresiones de la persona y la realización ya aquí y también después, que integra naturaleza y gracia. La Iglesia del siglo XIX apenas habla del Espíritu Santo, es el gran desconocido, y actualmente el Espíritu Santo, gracias a Dios, es el que mueve la experiencia creyente y a la comunidad. Y otra diferencia enorme es que en la Iglesia del Padre Enrique, el clero, los sacerdotes y los obispos son casi o exclusivamente los únicos agentes de pastoral. Ellos son los que enseñan en la Iglesia. Y la gente, los fieles, así son llamados, son los que aprenden. Frente a nuestra Iglesia, que sobre todo en Latinoamérica, pero también en Europa, los laicos van adquiriendo ya bastante protagonismo e importancia e implicación. Consecuencia de esta visión y experiencia de la Iglesia tenemos la espiritualidad. Indico únicamente dos rasgos porque se profundizará en otro momento. La espiritualidad del siglo XIX es una espiritualidad popular y devocional, intimista, ascética, sin mucha base evangélica. Hoy, como todos sabemos, hay una gran pluralidad de espiritualidades, algunas de ellas al margen de las religiones oficiales y de la Iglesia. Y la espiritualidad cristiana, gracias a Dios, es una espiritualidad eminentemente evangélica, integradora de lo humano, de la experiencia y comprometida con el mundo. Si bien en algunos lugares hay una vuelta a la piedad y a la religiosidad popular y una valoración un poco al margen del tiempo de las novenas, de las procesiones, de las cofradías. Esto se observa en algunos puntos de España, concretamente. La vida religiosa también fue muy distinta ayer de hoy. Cuando nace la Compañía, en el último tercio del siglo XIX, la vida religiosa es considerada como estado de perfección, fuera del mundo. Se utiliza la expresión fuga mundi. Los religiosos ingresan en la vida religiosa y salen del mundo. Sin embargo, la vida religiosa de hoy
quiere estar en el mundo siendo semilla y fermento en el mundo, se da prioridad al ser sobre el hacer y a la comunión. En la vida religiosa de ayer tenía mucha importancia la norma, las reglas, las constituciones, tiene mucho valor la observancia y la uniformidad. Hoy la vida religiosa se entiende sobre todo como comunidad de discípulos de Jesús y la misión se entiende como comunitaria, aunque los miembros de la comunidad realicen diferentes servicios o ministerios al servicio de la Iglesia y de la humanidad. Por último, vemos la educación, la diferente concepción de la educación. En el siglo XIX hay una visión esencialista que marca las diferentes escuelas pedagógicas y hoy tenemos una visión existencial e integral de la educación. En el siglo XIX el modelo educativo está marcado fundamentalmente por lo objetivo, por el fin y por los roles que deben desempeñar las personas que se educan o educandos. El modelo educativo de hoy, o los modelos educativos, porque hay diversos, están marcados por la subjetividad y por el proceso. La educación del siglo XIX, la educación moral, consiste en asimilar el ideal y en adquirir unos hábitos de conducta. Sin embargo, hoy se insiste en la necesidad de tener en cuenta el conjunto de la persona, la maduración integral, desde lo biopsíquico a lo espiritual. También la concepción de la inteligencia ha cambiado. Durante muchos siglos, la inteligencia era única, se consideraba como inteligencia sobre todo la lógico-matemática y la lingüística, y estaba orientada hacia la instrucción. Y actualmente sabemos que desde Gardner, década de los 80, se reconocen las inteligencias múltiples y se aplican a la educación con nuevas metodologías, y también las nuevas tecnologías informáticas se aplican y se están aplicando a la educación. En el siglo XIX lo podremos observar al leer textos del Padre Enrique. Hay una gran lucha por el control de la educación. El Estado y la Iglesia saben que quien controle la educación controlará el país. También las diferentes ideologías. Por último, veremos cómo en el siglo XIX el índice de analfabetismo en la España del Padre Enrique es muy alta, sobre todo entre las mujeres. Llegaba hasta un 75%. Y hoy la educación en casi todos los países de Occidente es obligatoria, al menos la educación primaria, en algunos países la educación secundaria y gratuita. Bien, pues con estas claves de interpretación podemos acceder a la introducción al momento histórico de Enrique de Ossó. Buenos días, un saludo a todos.